Estimados alumnos, bienvenidos al módulo Ultraestructura Funcional de la Organización Celular y Tisular, una proyección hacia la patología y la clínica médica, año 2020. Me presento, yo soy Laura Cesenarro, soy médica, especialista en endocrinología y soy docente del Centro de Microscopía Electrónica. Como saben, en el Centro de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias Médicas hacemos investigación en hipófisis, esta pequeña glándula que se encuentra en la base del cráneo y que comanda toda la orquesta hormonal del cuerpo. Así que como parte de este módulo vamos a hablar sobre algunas de las patologías que afectan a esta pequeña estructura glandular del cerebro. Los adenomas hipofisarios son tumores benignos que se localizan en la glándula hipófisis, representan el 15% de los tumores del cráneo. Ocupan el tercer lugar de frecuencia después de los meningiomas y los gliomas, que son los tumores más frecuentes. Pueden ser funcionantes o no funcionantes de acuerdo a si secretan o no hormonas activas. Dentro de la frecuencia, los tumores o adenomas hipofisarios más frecuentes son los adenomas no funcionantes. Estos tumores no liberan hormonas activas a la circulación, por lo tanto no producen un síndrome típico de secreción de exceso hormonal, pero sí pueden dar síntomas de efecto de masa por su crecimiento que comprime estructuras del sistema nervioso central neurooftalmológico. Los segundos tumores en frecuencia son los prolactinomas, que dentro del grupo de los adenomas funcionantes son los más frecuentes, entre un 40 aproximadamente por ciento. Estos tumores liberan prolactina, que es una hormona que tiene como blanco principal la glándula mamaria. Si bien actúa en múltiples órganos, ese es su órgano primario de efector. Le siguen, en orden de frecuencia, los tumores productores de GH u hormona de crecimiento, en un 15 a un 20% aproximadamente, son los somatotropinomas, que producen un síndrome muy característico en adultos llamado acromegalia. Los tumores que le siguen en frecuencia son los tumores productores de ACTH o adrenocorticotrofina. Estos tumores se llaman corticotropinomas y producen un cuadro patológico conocido con el nombre de enfermedad de Cushing, que son caracterizados porque esta hormona, la ACTH, estimula las glándulas suprarrenales para la síntesis y liberación de glucocorticoides a la sangre. Por último, los tumores menos frecuentes son los tumores productores de gonadotrofinas activas, gonadotropinomas. Estos tumores liberan la folículo estimulante y o la hormona luteinizante, que son gonadotrofinas. Son muy poco frecuentes y dan un síndrome propio de la secreción de estas dos hormonas. Y por último, los tirotropinomas, que liberan la hormona TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Hay muy pocos reportes en la bibliografía de este tipo de tumores. Bueno, como dije anteriormente, dentro de los tumores funcionantes, el más frecuente es el prolactinoma. Es un tumor benigno en la mayoría de los casos, son muy raros los tumores malignos de la glándula hipófisis. En la mujer, por la liberación de la prolactina, va a aparecer o se va a caracterizar la aparición de un síndrome llamado síndrome de oligoamenorrea, galactorrea e infertilidad. Y esto se debe a que la prolactina inhibe la secreción normal de gonadotrofinas, por lo tanto la mujer no tiene una ovulación adecuada y eso le produce infertilidad, como también otros síntomas como ser la disminución de la libido. Y la galactorrea es justamente debido al estímulo de la glándula mamaria que aumenta la producción láctea. En los hombres, generalmente, el cuadro clínico no es tan florido, también se inhibe la secreción de gonadotrofinas, por lo tanto, en el hombre, el síntoma principal es la son secundarios a la disminución de testosterona y por lo tanto se observa un cuadro de hipogonadismo. También puede haber clínica de ginecomastia
impotencia justamente por esta disminución de la hormona testosterona, infertilidad también porque las gonadotrofinas estimulan a la espermatogénesis y galactorrea. Este síntoma es muy poco frecuente, personalmente no he visto galactorrea en pacientes hombres, pero se sabe que cuando los niveles de prolactina son excesivamente altos puede aparecer galactorrea también en los hombres. El somatotropinoma es el tumor secretor de hormona de crecimiento o GH. En el 60% de los casos son adenomas puros, es decir, solamente secretan hormona de crecimiento. Pero en un 40% pueden también liberar prolactina, es decir, GH y prolactina. Son tumores mixtos, también conocidos como mamosomatotropos. Estos tumores se caracterizan generalmente por tener un gran tamaño, pero son de crecimiento lento, es decir, el cuadro se va desarrollando en forma insidiosa y esto lleva a un retraso en el diagnóstico. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento osteoarticular, por lo tanto es muy típico que estos pacientes con el tiempo se observen cambios en sus estructuras ácreas, agrandamiento de las manos, de los pies, rasgos toscos, como vemos en la foto, aparece un crecimiento de la mandíbula, de la raíz nasal, la frente es más prominente. Esto le da una facie típica acromegaloide que es importante que la tengamos en cuenta cuando veamos o cuando el paciente nos refiera no me entran los anillos, he crecido las manos, no me entra la pulsera del reloj o he tenido que cambiar de número de calzado. Son pequeños síntomas que debemos estar atentos porque estos pacientes generalmente deambulan por las distintas especialidades porque son síntomas muy inespecíficos, dolores articulares, dolores musculares y por último llegan al diagnóstico de acromegalia cuando alguien lo pensó y ahí recién llegan al endocrinólogo. Así como crecen las estructuras ácreas, también crecen los órganos internos. Se observa aumento del tamaño del corazón, una hipertrofia miocárdica, eso puede producir insuficiencia cardíaca, hipertensión. Muchas veces hemos visto pacientes que en lista de trasplante cardíaco por la gran insuficiencia cardíaca que presentaban, tenían como diagnóstico acromegalia y que después, cuando se diagnosticó que la causa principal era la acromegalia, se hizo tratamiento correspondiente y no hizo falta el trasplante cardíaco. También es muy común que estos pacientes presenten diabetes mellitus, por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta estas enfermedades. Los adenomas no funcionantes, como dije anteriormente, son los más comunes de todos. La característica de estos adenomas es que no liberan hormonas activas a la sangre. Las hormonas que liberan son alteradas bioquímicamente, por lo tanto no producen un síndrome típico de exceso hormonal, pero sí crecen, alcanzan un gran tamaño y pueden comprometer las estructuras vecinas. El quiasma óptico, el nervio óptico, el seno esfenoidal, pueden producir cefaleas, cambios del campo visual y en estos casos siempre también hay que pensar que al crecer van comprimiendo y alterando las células hipofisarias normales, por lo tanto puede haber un hipopituitarismo, es decir, disminución de la secreción hormonal de las otras células de la glándula. Generalmente también son de crecimiento lento, por lo tanto se diagnostican en personas de mayor edad y de estos tumores no funcionantes el mayor porcentaje son gonadotropinomas. ¿Qué significa esto? Son tumores que cuando uno los extrae y estudia las células, inmunomarcan, el anátomopatólogo nos informa que el tumor creció a base de un incremento en el número y en el tamaño de las células gonadotropas, es decir, y positivas para FSH y LH. Pero estas células liberan a la circulación hormonas que no son activas porque son químicamente alteradas o bien directamente no liberan hormonas. Simplemente es el crecimiento celular, por eso es que son no funcionantes. Y un 10% de estos tumores son tumores que crecen a partir de las células corticotropas, pero
igualmente son no funcionantes porque la liberación de la hormona es una hormona alterada estructuralmente. El tratamiento va a depender, por supuesto, de cada paciente, como así también va a depender del cuadro clínico. Para la mayoría de los tumores hipofisarios, la primera línea o la primera opción de tratamiento es la cirugía, excepto para los prolactinomas, que son tumores que responden muy bien al tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos que disponemos en Argentina son dos, la cabergolina y la bromocriptina. Y estas células disminuyen su crecimiento con este tratamiento. La segunda opción, en caso de que la primera opción no sea efectiva o insuficiente, puede ser la radioterapia o la cirugía para el caso de los prolactinomas. Y como tercera o cuarta opción, uno va a ir analizando la situación. Puede ser una reintervención quirúrgica, podemos utilizar la radioterapia u otro tratamiento más específico, que es también el tratamiento médico, que es con análogos de somatostatina. Ustedes saben que la somatostatina es la hormona inhibidora universal, entonces se han fabricado medicamentos que tienen una estructura muy similar a esta hormona, la somatostatina, por lo tanto impide la liberación de GH, de ACTH y de las otras hormonas que en estos casos están aumentadas. Como cuarta opción, en caso de que los tratamientos anteriores no sean efectivos, para los pacientes con corticotropinomas podemos optar ya como última medida la adrenalectomía, que es la extirpación de las glándulas suprarrenales. Porque como sabemos, la enfermedad de Cushing es una enfermedad que, si bien es un tumor benigno, produce un cuadro clínico bastante agresivo por el exceso de los glucocorticoides en sangre, que produce muchas comorbilidades, hipertensión, diabetes y el cuadro típico del síndrome de Cushing. Y en este caso, las glándulas suprarrenales que están súper estimuladas y aumentadas de tamaño se las puede extirpar, ya sea uni o bilateral, cuando no se puede controlar a estos pacientes y el estado es muy avanzado de la enfermedad. Bueno, después le vamos a presentar un caso clínico para que resolvamos algunas preguntas y un cuestionario, y espero que les sea de utilidad esta presentación. Muchas gracias por su atención.